Estamos entonces con Wilson Darío Velázquez Díez, ¿cierto? Oriundo de... El municipio de Fredonia, mucho honor, hermano. Orgullosamente, 56 añitos. 56 añitos empezando a vivir. Perfecto. Bueno, Willy, reconocido entonces como músico de aquí del territorio, yo quiero entonces que empiece contándonos un poquito cómo empezó su interés por la música como tal. Ese interés yo creo que eso nace con uno, Juanfe. Desde muy niño, cuando estaba en la escuela, como la inquietud, como el deseo, porque tuvimos, entre otras cosas, unos profes que nos inculcaban esa música y todo el cuento. Cuando llegué al bachillerato ya en la normal, tuve la fortuna de conocer un profesor, Rodrigo Mesa. Él me dijo: Wilson, mira, te veo muchas capacidades, y despertó ese interés en el tema de percusión, que fue lo primero con lo que yo inicié. A partir de ahí, de ese momento, ya en el F. Gómez, otro gran profesor, gran amigo, Aníbal Moreno, que valga el momento y la oportunidad para destacarlo, porque fue artífice en esa historia musical mía. Ahí inicié con él en el tema de bandas. Fue algo muy agradable, muy bonito, y era mi pasión. A partir de ahí como que nació y surgió todo el tema musical. Bueno, entonces dejamos ahí como la idea de que su interés fue primero por la percusión como tal, ¿cierto? Esa fue su primera interacción con la música. ¿Tiene alguna experiencia así muy significativa que le haya quedado? Algo que usted recuerde que le haya sucedido y diga, pues madre, esto... Una experiencia en Titiribí, recuerdo, con la banda. Cuando Aníbal me delegó a mí como director de la banda del Liceo F. Gómez, entre otras cosas egresado de dicha institución muy querida, aunque llevo en mi corazón la normal también, porque también estudié en ella. Pero entonces, en un concurso en Titiribí, nosotros, sin haber preparado un minuto de silencio, había que hacerlo, interpretarlo delante de los jurados, y de un momento a otro nos surgió a un compañero, Mario Valencia, y yo iniciar tocando algo, y de pura coincidencia, muchachos, nos ganamos el premio. No habíamos ensayado para nada, y eso salió súper bonito, pero porque había como esas ganas, la entrega de todos los muchachos, los integrantes, y eso fue una anécdota que me marcó mucho en el tema de percusión de música. Bueno, ahorita nos mencionó un par de personajes pues, que fueron relevantes en sus inicios musicales, pero entonces cuéntanos un poquito digamos, referentes en cuanto a su estilo musical. Bueno, yo creo que mi cuento musical está dividido, está partido en dos. El tema de la percusión, que fue mi pasión. De hecho, participé en diferentes agrupaciones en Medellín, con grandes amigos, grandes músicos, pero referente, ya a partir de ese momento, la música para mí, inicié con el tema de la voz, inicié cantando. La música de los 60 era mi pasión, me atraía mucho ese romanticismo, los ritmos, la música tropical, para mí la llevo en el alma, todos los días es conmigo, anda conmigo. A partir de ahí, de esas grandes orquestas tropicales, de esas orquestas venezolanas, esas grandes orquestas colombianas, nació mi pasión por la música, por cantar, interpretando también música de 60, 70, yo escuchando a Nino Bravo, Camilo Sesto, Leonardo Fabio. Entonces fueron esos personajes con los que yo conviví, con los que compartí, con los que me enamoré, y a partir de ahí esa pasión por cantar esa música. ¿Cómo ha sido su proceso de aprendizaje para ejecutar el instrumento que, como ya decíamos, es percutivo, algunos instrumentos de percusión? ¿Cómo fue ese proceso? Y también, pues entonces, en el canto, ¿cómo fue ese proceso? Si hubo algún tipo de formación, si alguien tuvo esa iniciación musical un poquito más técnica. Claro, Juanfe, vea. De hecho, en mi época de joven, todo era muy empírico. Pero gracias a ese apoyo en el tema de percusión inicialmente, tuve el apoyo de esos dos profesores que les mencionaba anteriormente, Rodrigo y Aníbal. Luego, Extensión Cultural manejaba unos programas en los municipios.
tuve la oportunidad de participar en algunos talleres, en algunos cursos. A partir de ahí también los programas que manejaba la Casa de la Cultura de nuestro municipio con los profesores. Entonces hubo como ese estudio, esas bases para saber y desempeñarme como la labor musical. Perfecto. Bueno, grabaciones. Usted ha hecho por ahí algunas grabaciones, porque yo lo conozco pues como artista y he visto su trabajo en presentaciones. Cuéntanos un poquito entonces de esa trayectoria en cuanto a dejar esos legados audiovisuales o solamente de audio, grabaciones que ya... Sí, Juanfe, hace un par de años hicimos un trabajo muy bonito, precisamente reuniendo artistas del municipio, donde plasmamos ese tipo de canciones. Se manejaron temas tropicales, se manejaron boleros, se manejó la música popular, y por ahí hay unos trabajos, unas grabaciones hechas. Sí, señor. Bueno, la música nos lleva a muchas partes. De eso sí nos hemos podido disfrutar bastante, que es una de esas virtudes de la música. ¿Usted hasta dónde se ha podido ir a hacer música, a demostrar ese talento, esas cualidades? Juanfe, hemos tenido unas anécdotas muy maravillosas. Hemos salido del departamento, hemos estado en varios lugares, en muchas fiestas privadas, en muchas tarimas, donde hemos podido disfrutar y expresar eso que tanto nos ha gustado. Es que para mí la música, Juanfe, antes que todo es una pasión. Yo la disfruto, yo estoy en una presentación y es mi pasión, yo la vivo, yo la siento, eso es un gozo para mí. He salido a diferentes lugares, aparte de Antioquia. Hemos estado en Buga, hemos estado en el eje cafetero, hemos estado en diferentes lugares. Entonces yo creo que hemos dado a conocer nuestra cultura en diferentes partes de Colombia. Presentaciones que usted destaque, que tenga y usted diga, esta es tal vez la mejor presentación que yo he tenido. Yo tengo una anécdota muy bonita en el municipio del Retiro. Estaban precisamente en las fiestas del Retiro, armaron dos tarimas en el parque, una en la parte de abajo, en la parte de arriba. Estábamos nosotros con un grupo musical de la ciudad de Medellín. Recuerdo que estaba Alex Mesa, el hijo del maestro Octavio Mesa, Gonzalo Ortiz, Jorge Galeano. Era un grupo muy selecto de músicos de Medellín. Tuve la oportunidad de que me invitaran. En la tarima de la parte de arriba estaba el Tropicombo. Ellos hicieron su presentación, nosotros estamos en la de nosotros, terminaron ellos, se vinieron a la tarima de nosotros, compartieron con nosotros en la tarima. Fue una anécdota maravillosa y una presentación que para mí me llenó muchísimo. Tengo una anécdota muy bonita. ¿Recuerdan cuando Colombia en el Mundial le ganó 2-0 a Uruguay? Estábamos en las fiestas en La Unión. Yo iba como percusionista. Resulta que el cantante, estábamos en tarima ese día, precisamente, el cantante se enfermó y no había otra alternativa. Entonces me dice el director musical: Wilson, ¿por qué no me colaboras? Entonces fue una anécdota también muy bonita y una presentación grande, que ese parque lleno y yo fui el vocalista con una gran orquesta allá. Entonces son presentaciones que nunca se le olvidan a uno, son temas muy bonitos. Ili, entonces por acá ya finalizando, un mensaje que usted le quiera dejar a estas nuevas generaciones que incursionan en la música. Yo creo que el mensaje principal es amar lo que se hace, sentir lo que se hace, disfrutar lo que se hace. Eso nos aparta de otros espacios y de otras cosas que realmente no están dentro de los parámetros normales como ciudadanos. Yo creo que la música a mí me ha hecho que me valoren, que la gente sepa que yo soy un hombre de bien. Entonces el mensaje para los muchachos es: amen lo que hacen y siéntanlo de corazón y disfrútenlo. Estamos rodeados de personas muy buenas como ustedes, Cristian, Juan Fernando, que son grandes formadores antes que profesores,
Entonces ahí los tenemos a ustedes para que los guíen, para que busquen estos espacios que son espacios donde van a disfrutar de la vida sanamente. Un abrazo. Casado, 2 hijos, separado, ahora vivo solo. Y bueno, esa es la realidad, 2 hijos tuvimos en el matrimonio. Bueno, tenemos entonces por acá a Hernán de Jesús Ramírez Londoño, 66 años, jovencito todavía, o sea, no aparenta la edad como tal. Ay, gracias. Iniciamos, mejor dicho, con este cuento del núcleo familiar. Entonces, ya ahora entrando pues un poquito más en materia, Hernán, cuéntenos un poquitico de cómo empezó su interés por la música. Hombre, el interés mío por la música, estaba yo muy joven, tendría digamos que 12 años. Y entonces había un tío mío que estaba en el llano. Y era muy también como muy curioso, y un día fue llegando con una guitarra de botas, de sombrero, de chaqueta de cuero, como se vestían allá los llaneros en esa época, sería que así. Y entonces llegó con una guitarra y empezó a cantar. Y me llamó la atención y me le senté al lado al tío y le dije, tío, enséñeme. Y ese fue el comienzo, me dejó la guitarra y empecé a tratar de aprender a tocar la guitarra. Y buscaba personas que viera en la calle que tocaban, y en esa época a la gente le gustaba mucho reunirse en las esquinas con varios amigos, alguien que tocara guitarra y hacer una tertulia entre amigos y las muchachas a cantar música en esa época de los años 60 y 70, que eran las baladas, ¿cierto? Lo que llaman ahora la música a planchar. Y ahí empecé, entonces veía a ellos tocar y algunos le decían, enseñame este tonito, y ahí fui aprendiendo empíricamente. Hernán, digamos, anécdota así muy significativa de su infancia relacionada con ese aprendizaje musical? Algo que le haya sucedido o que lo haya dejado usted marcado, mejor dicho, diga, una experiencia muy bonita. Hombre, a los 66 sí me acordaré, hombre. Hombre. Yo no sé, yo digo que, yo digo que anécdotas mucho, porque en esa época, y digo en esa época porque eso ya no se ve. Ahora en este 2004 ya no se ven las serenatas, digamos, al pie de la ventana, ¿cierto? Tocarle la puerta, uno con la botellita de aguardiente, mi amor, baje pues, y todo el cuento, ¿cierto? Entonces sí, Cositas de juventud, suceden ¿cierto? muchas cosas, pero siempre todo fue, no es que nunca haya habido maldad, sino que era como todo, como más, la gente era más unida, compartían más, había menos perjuicios. Ahora la sociedad se ha vuelto de más perjuicios y de más de escoger con quién me junto, quién me puede dar esto y quién me ofrece esto. No hay esa amistad de antes que era todos ponemos y todos pasamos bueno. Bueno, Hernán, a ver, por aquí, ya entrando de pronto a lo más académico, ¿usted qué influencia musical así de algún artista o desde lo académico, alguien que haya sido relevante para usted y que lo motivara incluso a prepararse un poquito más en cuanto a lo musical? A ver, ahí hay muchas cosas. Por ejemplo, entre ellas hay, digamos, la época, la música que se oía, ¿cierto? A mí me tocó, por ejemplo, Roberto Ledesma. Me tocó el cantante de moda de tangos, Oscar La Roca, quien eso era ni hablar. Los Pamperos, en música pues así, digamos, cierto, de cantina. Y la música, la balada tiene unas letras muy hermosas, muy dicientes, la poesía. Y siempre me fijaba mucho en eso, digamos, en la poesía que traía. También estuvo la nueva trova cubana, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Mercedes Sosa, ¿sí? Chico Huarque, muchos, Ali Primera. Entonces en esa época la juventud de nosotros fue que llamábamos que de protesta, y esto no eran músicas que llevaban a la gente en lo que estaba pasando, la concientización de que la gente debía ser más unida y que no había... Siempre ha existido eso, porque decir que eso fue esa época no, ha aumentado o ha mermado, no sé, yo no podría decir eso. Pero todas esas influencias tienen que ver mucho con la música, pero siempre me gustaba escoger que la música que cantara o que tocara tuviera un mensaje y que tuviera algo que me hiciera sentir que estaba cantando una poesía bonita, que tenía un principio y un fin, que dejaba un buen mensaje y una buena historia. Bueno, Hernán,
Usted me contaba ahorita que sus inicios como tal fueron más transmitidos incluso por un familiar, pero ¿alguna vez tuvo algún otro tipo de formación más formal que esa o todo era así muy desde lo empírico, por decirlo de alguna forma? Digamos que sí y digamos que no, porque yo me topé con, si cabe esta palabra topé, me encontré más bien con personas que tenían ese estudio y todo eso. Entre ellos recuerdo mucho, que te dije ahora, el maestro Bonifacio Bautista, director de la banda de Río Sucio, el cual me enseñó muchas cosas y me dio muchos consejos, y otros de Medellín, músicos de la Filarmónica de Medellín, de la Universidad de Antioquia, muchos amigos que han sido músicos y me han transmitido sus conocimientos y todo eso. Y lo otro que he ido aprendiendo, como le digo, siempre lo he aprendido mirando, observando. Ahora hay un medio que es el internet, que muestra muchas cosas, donde le abren a uno más el panorama musical y donde uno aprende también también a desempeñarse mejor, a utilizar ciertas herramientas para mejorar lo que hace. Hernán, vos incursionaste en la guitarra, ¿cierto? Sí, sí. Y también en la voz. En la- ¿Usted tuvo alguna una interacción ya muy específica con alguien que le dijera, ve, por este lado podemos trabajar la voz, la guitarra la podemos estudiar de esta forma, X? Sí, sí, lo que yo cuento de mi voz, primero darle gracias a Dios por ese don que me dio. Esos son dones que Dios le da a uno. Y ya lo que le compartí con la gente me decía, me aplaudían, yo participé en muchos festivales, Festival de Mono Núñez, en esa época, pues ir uno al Festival de Mono Núñez era maravilloso, representar al departamento donde uno vivía, que eran mucha la gente que iba, ¿sí? Este, mm, ¿Qué tiene que ver la voz? Yo he cantado de todo, eh, tangos, baladas, boleros, zambas. Y siempre he tratado como de buscarle el sabor, porque toda la música tiene un saborcito y tiene un deje que hay que darle. Unas son más suaves, otras son más graves, o sería como impostar con la voz. Y todo eso, sí, todas esas ideas de impostar, de hacer esto, de subir, de la respiración y todo eso, lo he ido aprendiendo con maestros que me han ido diciendo, haga Hernán, haga este ejercicio, Hernán, haga esto. Pero de estar de lleno metido en una universidad o en una academia, no, porque sería un mentiroso. Pero la academia mía siempre fue encuentros con personas que sabían y me daban esas pauticas que uno las ponía en práctica y eso me fue madurando un poco hasta ahora, hasta lo poquito que he aprendido. Claro, yo igual soy más testigo de esa formación que le pudiste dar a la voz. En cuanto a la de cuerdas, de pronto ha sido más autodidacta, ¿cierto? Ese fue Las más... cuerdas lo mismo, yo he tocado con muchos compañeros que son mejores músicos que yo en cuerdas, pero de ellos he aprendido. Pues trayéndolo al momento ahora, yo he tocado con Guillermo Grajales, que a él le he aprendido muchas cosas, ¿cierto? Pero también antes también di con unos compañeros muy buenos, Fabio Rodríguez, profesor de la Universidad de Antioquia, que con él aprendí, teníamos un trío maravilloso en Medellín. Orlando Murillo, el papá de él compuso el himno de Anserma Caldas. Entonces yo me he topado con músicos muy buenos y hemos tenido un grupo y lo hemos hecho y siempre no voy dirigidos por ellos que son los que más conocimiento tienen, pero al ellos dirigirme a mí yo voy absorbiendo lo que me van enseñando y entonces eso va creando más sapiencia en lo que uno va aprendiendo, en lo poco que he aprendido. Hernán, pues igual yo le conozco bastante, pero entonces cuéntenos un poquitico dentro de esa trayectoria, grabaciones que haya realizado. Sí, claro, 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 grabaciones. Estuvimos en Disco Victoria grabando cuando eso trabajábamos en Río Sucio Caldas con la Federación de Cafeteros. Había un grupo que se llamaba, o que no sé si ya todavía existirá porque hace tiempo que no voy, el Saquiacipa. ¿Sí? Allá hay una parte que se llama Cipirra y es un pueblo de indígenas. ¿Sí? Entonces el cacique Saquiacipa, entonces por eso el nombre de Saquiacipa. Y ahí grabamos un tema, como allá hacen las fiestas del diablo, esa es la tradición de allá, y el guarapo, que es la bebida, ¿cierto?, que hacen allá los indios.
un guarapo que se utiliza, uno para tomar y otro para purgar, porque la gente dice esto es para purgar, no depende del guarapo y la acidez que se le dé y el tiempo que se lleve a la fermentación. Y entonces grabamos en Discos Vitoria un long play. ¿Qué más grabaciones? Otra grabación con Armonía, con Fabio Rodríguez, Misto, la compañera de él y yo grabamos también eso. Y que me acuerde así, grabaciones así que yo he regalado y todo eso. Es más, en Fredonia también me ha gustado componer. Hice una composición, un pasodoble para Fredonia, el cual quedó en manos de Carlos Mario, el que fue alcalde aquí, el doctor Carlos Mario Londoño, ¿cierto? Y él tiene el pasodoble que hice para Fredonia y él quedó con él con partitura y todo, ¿sí? Además que la partitura la hizo un gran músico que le estará compuesto a Sandro y todo eso, no me acuerdo del nombre de él. Entonces la idea era, ya lo tiene ahí, volverlo a sacar, pero entonces ya volverlo a grabar, ojalá fuera con voces de aquí de Fredonia, sería maravilloso. Como para una entrada a las fiestas con alegría y pasodoble, que casi todas las fiestas tienen un pasodoble, digámoslo, en esta región. Si es en Barranquilla, pues sería un vallenato, ¿cierto? Todo eso. Pero esa es la cosa. Pero sí he tenido muchas cosas, Festival de Mono Núñez, un festival en Manizales, me lo gané y cosas así que han ido formando parte de toda esa curiosidad por saber de la música y por competir. Cuando eso competía uno, como con esa gana de yo sí canto bien y a ver si canto mejor, y entonces pues, se montaba uno que canta muy bueno, yo lo voy a hacer mejor, pero teniendo la estructura mínima, no de una escuela, sino de lo poco que yo aprendí. Entonces había eso, ya era ese don que Dios nos da, ponerlo a funcionar. Hernán, dentro de esas cositas que posibilita la música, viajar, conocer, ¿cierto? ¿A dónde cree usted que lo ha llevado a conocer por lo menos la música? No, pues a muchas partes de Colombia, sí. Sí. Uy, muchos pueblos de Colombia y todo eso. Y cada pueblo su anécdota, y cada pueblo la amanecida, y maravilloso, y la gente y todo eso. Pero, hombre, que lo más lejos que yo he ido, a San Andrés. Sí, esa es la verdad. Estuvimos en San Andrés con el grupo, en este momento se me va el nombre, ¿cierto? Pero un grupo que teníamos en Medellín de música bailable. Estuvimos en San Andrés, sí. Si me acuerdo lo digo más adelante, pero no me acuerdo en este momento. Bueno, Hernán, a ver, ¿qué tipo de Almendra, Grupo Almendra. Ah, bueno, Grupo Almendra. Presentaciones musicales de algún género específico, como decir, usted ahorita nos contaba que ha hecho desde baladas hasta boleros, que haya sido muy relevante. ¿Usted por qué lado se inclina más o ha tenido la posibilidad de trabajar más con una que con otra? ¿Qué me gusta más cantar a mí? No sabría decirte, me gusta mucho la música colombiana, me gusta mucho la balada, es que toda la música es buena, toda la música es buena, desde que sea una música que tenga un contenido de poesía, que lleve un mensaje bonito, limpio hacia la mujer, o un mensaje de una región que deje claro cómo es esa región, cómo es la gente o sus paisajes, que no sea vulgar, que no sea un ataque a la mujer o una manera de despedirse abrupta o una manera de decirle te quiero con limpieza, sin nada que sea palabras oeces ni nada, sino que sea muy bonita la poesía, muy limpia, diría yo. Me gusta, a mí me gusta toda la música desde que tenga eso. Desde que él cree en el alma y en el corazón paz, es buena música. Si crea otra sensación que no sea amor y paz, no es buena música. Bueno, Hernán, y por acá entonces ya concluyéndolo para que obviamente lo dejemos descansar un poquitico, que ya hace rato veníamos conversando. Un mensaje así, muy específico, que usted quiera dejarle pues a las generaciones venideras, es más, a las presentes que ahorita están pues incursionando en este cuento de la música, algo que usted quiera que ellos vean pues una perspectiva diferente, teniendo en cuenta pues obviamente los nuevos géneros musicales y todo, ver que... A ver, yo diría algo, y es de pronto esto, porque esto lo he cavilado desde muy joven, que le dije alguna vez a mi papá y me dijo, bueno, usted al fin, ¿qué quiere estudiar? Y entonces yo le dije, música.
yo quiero entrar a Bellas Artes. Y él me dijo, ni riesgos, va pensando en otra cosa porque yo no le voy a pagar a usted una carrera de merendero. Esa fue la contestación que mi padre me dio. Tal vez no me lo supo decir de la siguiente manera que yo le diría a los que les gusta la música en este momento. Qué bueno, maravilloso, porque la música es buena para el espíritu y fuera de eso para compartir con las demás personas, con el mundo. Pero que sea una música, como les acabo de decir, una música que cree paz, que lleve mensaje bonito, que lleve mensaje de amor, que cree sociedad, que no parta la sociedad, que no sea orgullosa, que sea una música humilde. Es que aquí estoy yo, ese soy yo, no, así somos. Que sea una música de mundo de unión, de paz. Y que la complementen con una carrera que no sea la música. O sea, hacer música, pero teniendo una carrera para que se puedan apoyar en eso. Porque en sí la música es muy poco el que realmente puede decir, yo vivo de la música. Entonces eso sí, entonces eso fue lo que mi papá me quiso decir, aprenda algo, porque él mantenía guitarrita en el escaparate, pero aprenda algo, pero apóyelo con una carrera, y eso es lo que yo le digo, apoyen la música con otra carrera para que, ¿cierto? Porque sea más divertido, ¿cierto? Eso es lo que yo les diría, entonces, y que lo hagan desde el principio, si realmente les gusta, con profesionalismo. Profesionalismo es estudiar para hacerlo bien, Eso sería lo que yo les aconsejaría. Genial, Hernán. Muchas gracias. Con mucho cariño a ustedes. Bueno, gracias pues, porque esta es una de las entrevistas de las 21.000 primeras que me hacen. Entonces, muchas gracias a ustedes. Y ojalá que los que les haya contado y los que les diga, pues bueno, quede en la memoria. Muchas gracias. Bueno, entonces tenemos por acá a Hernán Estrada Jiménez. Desde lo personal, otro referente musical de acá de la región. Hernanchito, como le digo yo, cuéntenos, ¿usted es oriundo de dónde, Hernán? Bueno, Juan Fernando, yo soy oriundo de Montenegro, Quindío. Llegué a Fredonia de 12 años, huyendo de la violencia de los años 50, 60, de todo ese problema liberal conservador que hubo por allá. Entonces vinimos a vivir aquí a Antioquia. Familia, me contaste, tienes 3 hijos. Tengo 3 hijos, fui casado por lo civil. 73 añitos. 73 años, bien vividos. Bueno, Nanchito, resulta que pues por acá la invitación es a que nos cuente un poquito de cómo ha sido su trayectoria musical. Cuéntenos entonces inicialmente cómo empezó su interés por la música. Bueno, yo estudié pues aquí en la escuela Marco Fidel Suárez, y en ese tiempo, años A, había una clase que se llamaba la clase de música, pero era muy particular porque no había ninguna enseñanza de la teoría musical ni nada, sino que la hora de la música era una hora de enseñarnos canciones de música colombiana y música vieja. Entonces, ¿qué hacíamos? Llenábamos los cuadernos con las canciones de ese tiempo, Urí, todo ese tiempo, Bulito Viejo y demás. Nos las teníamos que aprender, y la manera de evaluarnos era sacarnos al frente en el tablero y cantarlas de memoria. Entonces, la música era eso, tanto en la escuela como también en el liceo. En el liceo tuve un profesor que llamaba Mario Betancourt. Nunca nos enseñaron que era una nota musical, sino que había clase de música, pero era solo eso, ir, copiar, tener un cuaderno lleno de canciones y cantarlas, y ya. Bueno, esa ya es una experiencia muy significativa, pero entonces una que sea de pronto muy relevante, que le haya quedado por allá de su infancia o juventud. Sí, pues como... sí. No, de esa infancia, pues lo que queda como anécdota era que siempre en los salones, en los grupos, habían 1 o 2 que cantaban mejor que el resto, ¿cierto? Entonces habían unos que hermanos, eso era una cosa horrible, pues oírlos cantar, sí, era más chillar que cantar. Y la gente se ponía muy contenta cuando ya habían 2 o 3 que tenían alguna entonación y hacían las canciones de una manera mejor. Entonces, yo recuerdo que pues yo no era un gran cantante, pero salía y ya todos los muchachos se callaban, y cuando yo salía a cantar
mis canciones de música colombiana. Hernán, referentes musicales que hayan influido bastante en su estilo, como tal, su estilo particular sí, musical. nosotros empezamos con la música colombiana y la música vieja, como le digo, aprendiendo canciones. Me aprendí muchas, más de 200, 300 canciones de música colombiana. Pero después yo fui a estudiar al Instituto Cultural de Coltejer. Fui a estudiar guitarra, ya fue donde tuve el primer contacto con la guitarra. Entonces, en el Instituto Cultural de Coltejer ya así empezamos a mirar el pentagrama y toda esa cosa. Y a hacer pues los primeros acordes y demás. Y allá pues aprendí algo de guitarra. No fue mucho tiempo, porque viajamos como 6 o 7 meses nada más a Medellín, nos llevaban a Medellín. Pero yo estaba ya estudiando en Amagá. Entonces viajaba a Medellín a eso. Bueno, pero también tengo un referente y es que luego en el trabajo en Alma Café, que yo pues más que músico he sido muy aficionado a la música, ¿cierto? Entonces allá pues la empresa me puso a que montar una orquesta. Y yo le dije, hombre, yo no soy un académico en eso, pues tenemos que buscar quien nos asesore en eso. Y contactamos a Miguel Ángel Nova, del dueto Riobamba. Él era el director musical de Discos Victoria. Y entonces él ya iba allá al Café, organizamos piano, pues conseguimos una persona que tocara piano, el bajo, ya llegó Guillermo Grajales allá, José Ignacio Machado en la guitarra, bueno, y otros músicos. Y formamos la orquesta, y el referente musical que tengo de ese tiempo es Miguel Ángel Nova, porque a través de él llegué a Discos Victoria, ya a grabar en Discos Victoria unas canciones pues que más tarde hicimos. Utilicémoslo entonces como enlace. Usted ahí ya empieza a hablar de ese proceso de grabación que también es bien relevante. Sí. Cuéntenos un poquito cómo fue esa interacción con todo ese trabajo de grabación. Después, yo después de la grabada en Discos Victoria, que aparecieron los computadores y apareció la posibilidad de que uno grababa en la casa. Entonces me puse a explorar, estudiar, compré el computador, me puse a estudiar, y empecé a hacer ese trabajo de grabación, hice varios discos, varios temas. Uno los pasé a Discos Victoria, los sacaron en discos de vinilo. Y así yo tuve una experiencia muy linda también, y es que grabé un CD, pues con ustedes grabamos mucho, ¿cierto? Y grabé también con Juan Guillermo Giraldo, el papá de Karol G. Yo grabé un CD con el papá de Karol G. Y con esa orquesta también acompañamos a Karol G cuando tenía 15 años, que la pusimos a que se aprendiera las canciones de Celia Cruz. Y yo creo que uno de los primeros contactos que tuvo Karol G con la música fue conmigo y con el grupo Pergamino. Aquí en Fredonia no había un grupo musical y se nos dio por organizar los cosacos. Entonces yo organizé los cosacos, me traje a Wilson, que tenía 12 años del colegio, Guillermo tenía 14 o 15 años, Guillermo Grajales. Había un señor Hernán Rodríguez que trabajaba en el correo y le pusimos a tocar el bajo. A un profesor el teclado, yo hacía percusión menor y hacía coros, bueno. Y ese grupo se llamaba Los Cosacos. Era muy particular porque como no teníamos plata y no teníamos cómo comprar equipos, entonces nos tocaba que nos prestaran amplificadores de los equipos de sonido. Usábamos los amplificadores de los equipos de sonido. Y a León, por ejemplo, en el Club Piamonte le quemamos 3 o 4 amplificadores en los ensayos y en las tocatas. Después mi hermano compró una consola Orange de 16 canales, americana, y ya nos encartamos porque no la sabíamos manejar. Ya pasamos de la pobreza absoluta a la riqueza total. Bueno, y ese grupo no tenía vientos, era solo guitarra, pues, y hacíamos la música Afro Sound y toda esa cosa, pues. Y después nosotros queríamos avanzar, entonces le metimos vientos, trajimos 2 músicos de Amagá y ya le cambiamos el nombre de Los Cosacos por La Gran Corte. Y con eso dimos lata por todo este suroeste, con esa orquesta. Eso era una sensación en todas partes, porque
no había orquesta en ese tiempo, eran muy poquitas. Y entonces nosotros íbamos a todos lados con eso. Prácticamente yo salgo al Macafé, me retiro, ya me vinculo con usted. En 2011 nos vinculamos usted y yo, ¿cierto? Ya usted estaba muy joven, que ya usted entró a la orquesta que tenía en Medellín. Y con ella fuimos a todas partes, ¿cierto? Fuimos a muchas partes, viajamos mucho, a donde no nos metimos. No sé si con vos estuve por ahí en Cementos Nares, yo no recuerdo, pero estuvimos pues en muchas partes, otros departamentos incluso. Y en Medellín, sí, en suroeste, pues estuvimos en la mayoría de pueblos, pues mucho. En los pueblos del norte de Caldas. También allá estuvimos en Aguadas, Pácora, Salamina, por todo eso. La presentación o alguna que tenga ahí y usted recuerde con nostalgia o de forma pues muy alegre y diga esta fue la mejor en la que, o la que mejor coordiné, la que mejor me salió. Hombre, hubo una presentación en Pácora que llega, incluso estaba cantando Juan Guillermo Giraldo, el papá de Karol G. Entonces llegamos a tocar al parque y empezamos a las 8 de la noche y el permiso era hasta las 2 de la mañana y estábamos tocando y la gente pues tan entretenida y todo el pueblo allá y bueno, a las 12 hay que cerrar y resulta que el alcalde no me había subido a la tarima y estaba prendido y se paró en el micrófono, ¿cuál? Y bueno, ¿qué vamos a cerrar? Nosotros vamos a darle, ¿o qué muchachos? ¿O están cansados? Y a las 6 de la mañana estábamos tocando las últimas canciones, 6, 7 de la mañana, yo recuerdo eso, ese parque lleno. Yo participé en un festival de Mono Núñez en 2015 y mi canción fue como compositor, ¿cierto? Como compositor. Amor y Vida fue seleccionada en el 6º puesto entre 1200 compositores. Amor y Vida se llama la canción, cantada por la toca Guillermo Grajales y Gildardo Vélez, pues ellos cantan, ellos la hacen la interpretación musical, pero la letra es mía y la música. Buen punto, no, se nos pasaba ese detalle que puesto, también sos compositor, sí, claro. Puesto muy honroso. Bueno, nada, dejándolo por ese lado, entonces ahora sí regáleme un mensajito para estas nuevas generaciones de chicos que quieren incursionar en este cuento de la música. No, pues decirle a la juventud que hoy en día hay mucha calidad musical, entonces para estar a ese nivel los muchachos tienen que estudiar. Nosotros lo hicimos más empíricamente, aunque yo también estudié por solfeo en la Academia de Yamaha, pero nunca fui ejecutante de eso, pues por solfeo, pero sí conozco pues la teoría musical. Pero hoy en día se exige ya que la gente ejecute las partituras y el instrumento, ¿cierto? Entonces para eso se necesita que estudie, que se dediquen a lo de la música si quieren tener éxito, porque hay una competencia terrible y en músicos muy buenos hoy en día, ¿cierto? Muchos más que en el tiempo mío, que todo lo aprendíamos de oído. Hernanchito, pues no siendo más, muchas gracias por hermano, sus aportes. A usted y a Cristian, muchas gracias por entrevistarme. Seguimos adelante, seguimos escribiendo, seguimos guitarreando y bueno, no dejamos eso, nos llevará hasta la muerte, ¿cierto? Una buena tarde.